Se da por sentado que el futuro del automóvil es eléctrico, que el motor de gasolina es cosa del pasado, una pieza de museo que vive sus últimos años. Pero mientras el mundo entero miraba hacia los enchufes y las estaciones de carga, China hizo algo en silencio que puso esa lógica completamente patas arriba. Un motor de gasolina de producción, uno que ya sale de la línea de ensamblaje y se vende a personas reales, ha batido oficialmente un récord que los ingenieros de la Fórmula 1 han perseguido durante décadas, quemando cientos de millones de dólares en el proceso. El Guinness World Records no es un folleto de marketing. No entra simplemente enviando una solicitud. Representantes de la organización se presentaron en persona, trajeron su propio equipo, tomaron sus propias mediciones y certificaron oficialmente el resultado. Un motor automotriz de producción de la empresa china Geely consume aproximadamente 2 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. No es un prototipo detrás de un cristal en un salón del automóvil. No es un concept car con un cartel de «próximamente». Es un vehículo real que ya sale de la línea de ensamblaje. Para ponerlo en perspectiva, un automóvil nuevo típico que comprarías hoy en un concesionario estadounidense consume alrededor de 7 a 8 litros por cada 100 kilómetros. El Toyota Prius, el auto que medio mundo ha señalado durante décadas como el estándar de oro en eficiencia de combustible, consume aproximadamente 4 litros por cada 100 en conducción urbana. El motor de Geely consume 2. Le gana el legendario Prius por la mitad. Y detrás de él no está Toyota, Honda, Ford ni General Motors. Detrás está la empresa china Geely. Y si ese nombre aún no te dice mucho, al final de este video lo recordarás. Porque la historia de Geely no es solo la historia de un motor, es la historia de cómo toda una industria se burló de un hombre y él la fue comprando metódicamente pieza por pieza. Para entender de dónde vino esta empresa, hay que remontarse a un pequeño pueblo en el este de China. Allí, en 1963, nació Li Shufu, en una sencilla familia de agricultores. En 1986, pidió prestados unos $3,000 a sus familiares y abrió un pequeño taller. Sin industria automotriz, solo piezas de refrigeradores. Una operación pequeña y sin nada de particular. Pero Li Shufu tenía una cualidad desde el principio que eventualmente lo cambiaría todo. Simplemente no sabía cómo detenerse. Para 1994, había incursionado en las motocicletas. En 1997, hizo un anuncio que provocó las risas de la industria. Dijo que iba a fabricar automóviles. En ese momento, no tenía fábrica, ni título de ingeniería, ni inversores, ni un solo contacto en el sector. Cuando los periodistas le preguntaron qué tan difícil era fabricar un automóvil, se dice que respondió algo así como: «Un automóvil son solo 4 ruedas y 2 sofás». Los expertos de la industria sacudieron la cabeza y se olvidaron de él. Li Shufu no se olvidó de ellos. En 2001, su empresa Geely se convirtió en la primera empresa privada china en recibir la aprobación oficial del gobierno para fabricar automóviles en China. Eso solo ya fue un momento histórico, pero apenas estaba empezando. En 2007, escribió una carta a Ford ofreciéndose a comprar Volvo. Lo ignoraron. En 2008, voló personalmente al Salón del Automóvil de Detroit e intentó de nuevo. Y fue rechazado otra vez. Regresó en 2009, mejor preparado y más terco que nunca. Y en 2010, el hijo de un agricultor de la provincia de Zhejiang salió de las oficinas centrales de Ford con Volvo en el bolsillo. El mundo quedó atónito. Volvo, una leyenda europea con décadas de reputación a sus espaldas, un recién llegado chino había ido y comprado todo. Pero ni siquiera eso fue suficiente para él. En 2018, Li Shufu adquirió casi el 10% de Daimler, la empresa propietaria de Mercedes-Benz, y se convirtió en el mayor accionista individual de una de las marcas de lujo más icónicas del planeta. El chico de un pueblo agrícola, del que se habían burlado por siquiera pensar en fabricar automóviles, se había convertido en el mayor accionista de Mercedes-Benz. Hoy, el grupo Geely es propietario de Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co., y una serie de otras marcas en múltiples continentes. Y esa misma ambición e ingeniería que construyó todo esto es lo que en última instancia produjo el motor del que estamos hablando. Pero antes de llegar al motor en sí, es importante entender qué problema resuelve realmente. Porque sin ese contexto, la magnitud del asunto simplemente no impacta de la manera correcta. Los vehículos eléctricos prometían ser la respuesta limpia y sencilla a todo. Y la tecnología realmente es impresionante. Pero vivir con un vehículo eléctrico en el día a día ha resultado ser más difícil de lo que los anuncios hacen parecer. Incluso en las estaciones de carga más rápidas, esperas entre 20 y 40 minutos para volver al 80% de carga. Eso no es una parada rápida, es una pausa completa en tu viaje.
Cuando viajas solo, es manejable. Cuando tienes niños en el asiento trasero y tienes un horario que cumplir, es una historia completamente diferente. El clima frío hace el panorama aún más duro. Las baterías de los vehículos eléctricos son sensibles a las bajas temperaturas, y en condiciones de congelación, la mayoría pierde entre el 30 y el 40% de su autonomía nominal. Esas 300 millas por las que pagaste $60,000 pueden convertirse en aproximadamente 180 en una fría mañana de enero en algún lugar de Siberia o una provincia canadiense. Los números cambian rápido, y no en una dirección agradable. Luego está la cuestión del reemplazo de la batería. Se degrada con el tiempo, igual que la batería de tu teléfono. Y cuando llega el momento de reemplazarla, la factura puede oscilar entre $10 y $20,000. Eso puede borrar de un golpe años de ahorro en combustible. Y luego está la parte que generalmente se omite en la conversación sobre los vehículos eléctricos. Las baterías requieren litio, cobalto y níquel. La extracción de esos materiales implica enormes operaciones a cielo abierto, graves daños medioambientales y, en el caso del cobalto, preguntas profundamente preocupantes sobre las condiciones laborales en las regiones donde se extrae. No son historias de miedo, son problemas documentados que la industria todavía no ha resuelto. Además de eso, la red eléctrica de muchos países simplemente no está construida para soportar decenas de millones de vehículos eléctricos cargando al mismo tiempo. Actualizar esa infraestructura es un proceso largo, costoso y complicado que está lejos de completarse. Nada de esto significa que los vehículos eléctricos no tengan futuro. Lo tienen. Pero para cientos de millones de personas en este momento, un vehículo eléctrico no es una actualización sin complicaciones. Es un compromiso que requiere reestructurar genuinamente tus hábitos. Y eso plantea una pregunta. ¿Y si hay un camino intermedio? ¿Y si en lugar de obligar a todos a cambiar la forma en que recargan combustible y planifican sus viajes, alguien simplemente exprimiera tanta eficiencia de un motor convencional que las viejas reglas dejaran de aplicarse? Esa es exactamente la pregunta que Geely decidió responder. Y la respuesta que encontraron fue una que la industria nunca vio venir. En abril de 2025, en el Salón del Automóvil de Pekín, Geely presentó lo que denominan el sistema Intelligent Hybrid Electric Vehicle, IHEV. En su núcleo está el motor BHE15, 1,5 litros, 4 cilindros. Por cilindrada, es un motor de segmento económico, nada notable sobre el papel, pero lo que hace con el combustible no tiene precedentes en ningún vehículo de producción jamás registrado. El número clave es el 48,4% de eficiencia térmica. Traduzcamos eso a un lenguaje sencillo. Cuando el combustible se quema dentro de un motor, no toda esa energía mueve realmente el automóvil hacia adelante. Una gran parte escapa por el escape en forma de calor, y más se pierde por la fricción interna. La eficiencia térmica indica qué proporción de la energía del combustible se convierte realmente en movimiento. El motor promedio en la carretera hoy convierte alrededor del 30 al 35%. El motor híbrido de Toyota, que ha sido considerado el referente mundial durante décadas, se sitúa en torno al 41%. Ese número fue lo que convirtió al Prius en un símbolo de eficiencia de combustible. El 41% era el techo. Nadie en un automóvil de producción había llegado más alto. Geely alcanzó el 48,4%. Para una comparación que realmente pone la escala en perspectiva, los motores de Fórmula 1, los más técnicamente avanzados, los más costosos de desarrollar, los motores de combustión interna más finamente ajustados que la humanidad haya construido jamás, operan con una eficiencia de alrededor del 50%. Los equipos gastan cientos de millones de dólares empujando esos números año tras año. El motor de producción de Geely, el que va en los automóviles para compradores cotidianos, está a solo un par de puntos porcentuales de un motor de F1. Guinness lo hizo todo oficial. Es el motor de combustión interna de producción más eficiente en la historia del automóvil. Pero un motor récord en un banco de pruebas es solo la mitad de la historia. ¿Qué pasa cuando lo pones en un automóvil real? Geely emparejó el BHE15 con un motor eléctrico de 308 caballos de fuerza y conectó todo el sistema a una plataforma de gestión de energía basada en inteligencia artificial. El sistema monitorea las condiciones de conducción en tiempo real y redistribuye la carga entre el motor de gasolina y el motor eléctrico. Cada gota de combustible se utiliza con un nivel de precisión que simplemente no existía antes. El sedán Geely Galaxy realizó una prueba estándar de consumo de combustible en un circuito cerrado. ¿El resultado? Entre 2,2 y exactamente 2 litros por cada 100 kilómetros. Guinness verificó ese resultado por separado también. 2 récords mundiales confirmados de un mismo programa, de un mismo automóvil.
Para sentir lo que 2 litros por cada 100 significa en el mundo real, un automóvil típico con un tanque de 60 litros y un consumo de 8 litros por cada 100 recorrerá poco más de 700 kilómetros antes de la próxima recarga. Ese mismo tanque a 2 litros por cada 100 te da una autonomía de alrededor de 2.500 kilómetros. Es como conducir desde Los Ángeles hasta Denver, dar la vuelta y casi regresar con un solo tanque. En 2024, Toyota condujo un Prius desde Los Ángeles hasta Nueva York, específicamente para demostrar la eficiencia de combustible en el mundo real de su mejor híbrido. Un viaje cuidadosamente planificado, una exhibición de la mejor tecnología de Japón. El consumo promedio a lo largo de toda la ruta resultó ser de alrededor de 2,5 litros por cada 100. La prensa automotriz le dio una ovación de pie. Geely superó ese resultado en más de un 12%, no en un prototipo, sino en un sedán de producción. Un representante de Geely declaró públicamente que su tecnología ha superado completamente los desarrollos híbridos de los fabricantes japoneses. Este es un desafío directo a Toyota y Honda, empresas que han dominado el espacio híbrido durante 30 años. Palabras audaces para decir en voz alta, pero los números las respaldan. Y Geely no está sola en esta carrera. Mientras la conversación global giraba en torno a los vehículos eléctricos, los fabricantes chinos avanzaban simultáneamente en la tecnología híbrida, y la mayoría de las personas en América y Europa simplemente no se han dado cuenta todavía. BYD, la marca que ya ha superado a Tesla en ventas globales de vehículos eléctricos, lanzó la 5ª generación de su sistema híbrido en 2024, con una eficiencia térmica superior al 46%, por debajo del récord de Geely, pero aún significativamente más alta que cualquier cosa que Toyota o Honda hayan logrado. Los híbridos de BYD pueden recorrer un total combinado de más de 2.100 kilómetros con un solo tanque y una sola carga. Esos son más de 1.300 kilómetros sin una sola parada para recargar combustible o electricidad. Algo así como conducir desde Miami hasta Boston sin parar. La marca Aito ha alcanzado el 45% de eficiencia en su sedán de producción. Changan, SAIC, JAC, Chery y Great Wall han lanzado vehículos en el último año y medio con una autonomía combinada que supera los 2.000 kilómetros. No son conceptos, no son promesas, son automóviles que puedes comprar ahora mismo. Los mejores sistemas híbridos de Toyota y Honda siguen en el 41%. Ford, General Motors y Stellantis tienen la mayoría de sus motores todavía por debajo del 35%. La brecha entre el 35 y el 48% no es un ligero retraso, es una diferencia generacional, como la brecha entre un televisor de tubo y una pantalla plana. Y aquí está la razón por la que todo esto importa directamente a los conductores en Europa y América, no solo en China. Geely es propietaria de Volvo, Polestar y Lotus. La empresa tiene una empresa conjunta con Mercedes-Benz que produce la marca Smart. A través de acuerdos de transmisión de tecnología, Geely licencia su tecnología a otros fabricantes en todo el mundo. El motor BHE15 y el sistema IHEV ya están integrados en los planes de Volvo. Esta tecnología aparecerá en los automóviles europeos en los próximos años. Luego llegará a los concesionarios estadounidenses, bajo marcas que la gente allí ha conocido y en las que ha confiado durante mucho tiempo. Las decisiones de ingeniería tomadas en Hangzhou determinarán lo que hay bajo el capó de los automóviles en Los Ángeles, Chicago y Nueva York antes de que termine esta década. Para el conductor promedio, un híbrido que consume 2 litros por cada 100 significa recargar una vez al mes en lugar de una vez a la semana. Significa largos viajes por carretera, sin la angustia de preguntarse si habrá un cargador funcionando en algún lugar en medio de la nada. Sin necesidad de cablear tu casa, sin alterar tu rutina matutina, sin reservar dinero para un posible reemplazo de batería. Simplemente subes y conduces, y el combustible apenas se mueve. Para las personas que viven en climas fríos, ciudades más pequeñas o lugares donde la infraestructura de carga todavía no ha llegado, ese tipo de híbrido no es un premio de consolación, es la opción más práctica para las próximas décadas. En Detroit y Tokio, los híbridos siempre se han tratado como una tecnología de transición, una parada temporal en el camino hacia un futuro totalmente eléctrico. Geely acaba de demostrar que este puente es mucho más largo y mucho más poderoso de lo que nadie pensaba. Las empresas que descartaron los híbridos corren el riesgo de encontrarse años por detrás en una tecnología que cientos de millones de compradores van a querer. El hijo del agricultor que pidió prestados $3,000 y del que se burlaron por siquiera pensar en fabricar automóviles, acaba de lanzar el motor de producción más eficiente en combustible de la historia. Y la industria que se burló de él en 1997 va a pasar la próxima década tratando de descubrir cómo responder. El futuro del automóvil no se decidió en Detroit, no se decidió en Tokio, se decidió en Hangzhou.
Si este video te mostró algo que no habías escuchado antes, dale like y suscríbete para no perderte el próximo. Activa las notificaciones. La próxima historia sobre China hace que este motor parezca solo una pieza de un panorama mucho más grande. Y una última pregunta para ti. Si un híbrido pudiera darte 2 litros por cada 100 kilómetros, ¿cambiaría eso tu opinión sobre pasarte a un automóvil totalmente eléctrico? Cuéntanos en los comentarios.